Te saluda nuevamente tu profesor César Peña Oxolón. Entonces, continuando con esta segunda parte del video, ¿sí? Puedes darte cuenta que el mismo criterio se aplica en cuanto a lo que comprende al proceso 3 de horneado y al proceso 4 de embalaje. Inicialmente, esta empresa, cuando utilizaba el sistema de costos por procesos, ¿no? ¿Sí? Inicialmente, cuando utilizaba esta empresa el sistema de costos por procesos, que es su sistema actual, ¿sí? Puedes darte cuenta que el proceso de horneado constaba, en este caso, de dos tareas, ¿no? Proceso de horneado tenía tarea uno, preparación del horno, y tiene sus propios costos esa tarea. Materia prima directa no, porque se está trabajando aquí, en preparación del horno, con la misma masa que ya ha sido mezclada al seco, que ya ha sido mezclada al húmedo. Al mismo tiempo, los moldes ya han sido embadurnados y esta mezcla, que inicialmente era seca y luego ya fue húmeda con otros aditamentos, con otros componentes, sí, con otros materiales, ya fue vertida en la mezcla, ya fue vertida la mezcla en estos moldes. En el proceso 3 del horneado, esa es la razón por la cual no hay materia prima directa, porque se trabaja con la masa que ya está en moldes. Sin embargo, sí hay mano de obra directa, ¿no? Las remuneraciones, sueldos, cargas sociales del personal que proporcionalmente en los minutos que le toma el tiempo en hacer esta labor de preparar el horno, a esta empresa esa tarea le cuesta 20 soles. En este ejemplo, ¿no? Recuerda que estamos trabajando en el supuesto de que cada proceso solo conste de dos tareas, para aprender el caso práctico, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso en realidad depende, eso en realidad depende de cuántas, ¿sí? Depende en realidad de la forma de procesar en cada empresa, ¿no? Cada empresa puede tener diversas tareas en realidad. Muy bien. En esta tarea, el costo, ¿no? Del CIF, en esta tarea 1, su CIF, costo indirecto de fabricación, a la empresa le cuesta 10 soles, ¿no? Proporcionalmente. 30 soles entonces, 30 unidades monetarias, es el costo de la tarea 1 del proceso 3 de horneado. ¿Cómo se denomina la tarea 1? Preparación del horno. Luego tenemos aquí la tarea número 2, colocación de los moldes, ¿sí? Acá. Vamos a hacer aquí, ¿sí? Un ajuste para que se pueda comprender mejor. Ahí tenemos colocación de los moldes. ¿En dónde? En el horno, ¿no? Si el proceso es horneado, ya se preparó el horno, se calentó a cierta temperatura, ¿no? En muchos procesos de cocina, no se puede ingresar directamente los platos, los envases con el contenido que se va a cocinar, no se puede ingresar directamente, sino que debe ya el horno estar calentado, ¿no? A cierta temperatura. En algunos procesos es así, en otros sí se puede ingresar directamente, ¿no? Y desde cero, paulatinamente, va calentando el horno, ¿no? En este caso, primero se prepara el horno y luego se colocan esos moldes que ya contienen la mezcla, ¿no? Porque ya fue vertida en ellos. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? Le cuesta mano de obra directa, esa tarea le cuesta 10 soles. Y en CIF, costo indirecto de fábrica, recuerden, el CIF ahí sí hay materiales indirectos, ¿no? Materia prima indirecta, también hay mano de obra indirecta y también hay una parte proporcional de gastos generales. Entonces, eso, ¿sí? Le cuesta a la empresa 16 soles. 16 unidades monetarias. La tarea es colocación de los moldes en el horno. Bueno, todo ese proceso a la empresa le implica un costo total del proceso 3 de 46 soles. ¿Cómo era recuerda, estamos todavía en costos por proceso. ¿Cómo era en el caso anterior? En el proceso 1, mezcla, ¿cuánto le costaba ese proceso? Mira, qué diferencia, ¿no? El proceso 1 le costaba 2.100 soles, 2.100 unidades monetarias. Era la suma de las dos tareas. El proceso 2
Total del proceso 2 le costaba 235 soles, 235 unidades monetarias. ¿De dónde se obtenía esta cifra? Del total de los costos de las tareas, ¿no? Tarea uno y 2, embadurnado y vertido de la mezcla. Recuerda, estamos todavía analizando el proceso actual, ¿no? Bueno, ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Estamos haciendo un pequeño repaso. El proceso 3 le cuesta 46 soles y el proceso 4 le cuesta 19 soles, 19 unidades monetarias. ¿De qué consta este proceso 4? También tiene dos tareas, ¿no? El embolsado, tarea uno, y la atadura, ¿no? La tarea 2. Esta tarea uno de embolsado, ¿sí? A su vez, materia prima directa no tiene. Podría tener, ¿no? Eso depende de la forma de trabajo de cada negocio, ¿no? En este caso es una panadería. Y las formas de preparar, ¿no? El plato, el alimento, en este caso, sí, lo que corresponde a el pan, el producto que se está preparando, eso depende también de la fórmula que utilice cada negocio, ¿no? Podría haber materia prima directa aquí si se añaden otros aditamentos. En este caso hablamos de la mano de obra directa, ¿no? 8 soles, 8 unidades monetarias, y su CIF de esta tarea uno de embolsado, 2 soles, ¿no? Costo indirecto de fabricación. Proporcionalmente, entonces, el costo es 10 soles, 10 unidades monetarias para esta tarea uno de embolsado. La tarea 2 de atadura, ¿no? Los envases, ¿no? El pan que ya está, el producto que ya está en bolsas, ahora se tiene que atar, ¿no? En algunas empresas lo que se hace es colocarles una especie de alambre metálico delgado, plastificado, ¿no? Forrado de plástico, y se hace una especie de atadura, de nudo, ¿no? De nudo. En otras lo que se coloca es una cinta adhesiva. Bueno, puede ser. En todo caso, el costo es 9 soles, 9 unidades monetarias. Y proviene de mano de obra directa 5 soles, 5 unidades monetarias, y CIF 4 soles proporcionalmente para atadura. Total de costo proceso 4, 19 soles, 19 unidades monetarias. Bien, ¿cómo hacíamos entonces para aplicar el ABC, te acuerdas? ¿Cómo hacíamos entonces para aplicar el ABC? Bueno, como dice aquí, ¿no? ¿Sí? Ya para aplicar el ABC tenemos que empezar a eliminar tareas, ¿no? Y fue lo que en el video anterior se explicó, ¿no? Respecto a los dos primeros procesos. ¿Por qué era importante descomponer tareas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué era importante descomponer cada proceso en todas sus tareas? Recuerda, las tareas son los pasos específicos que componen a cada proceso. ¿Por qué era necesario hacer eso? Identificar las tareas de la forma más detallada posible que corresponden a cada proceso. ¿Por qué era necesario hacer eso? En este caso estamos trabajando con dos tareas por proceso, pero puede haber más, puede haber más. Y el proceso es el mismo, y el método es el mismo. ¿Cuál? Descompón tu proceso, descompón tu proceso, descompón tu proceso en todas las tareas, en todas las tareas, en todas las tareas que se realizan para que el proceso se cumpla. ¿Por qué es necesario hacer eso? La respuesta es una sola, es para costearlo. Acá te das cuenta de cuánto es el costo de cada tarea y por lo tanto cuánto le cuesta cada proceso de producción a la empresa. Ese es un primer factor. Descomponemos el proceso en las tareas más detalladas posibles para poder determinar, calcular los costos, los costos, los costos. Ese es un primer objetivo de la descomposición del proceso en las tareas más detalladas posibles. Y ya cuando aplicamos ABC, esto sirve mucho. ¿Por qué? Porque gracias a que hemos descompuesto cada proceso en sus tareas más detalladas posibles, de hecho que vamos a identificar que algunas tareas son innecesarias o que algunas tareas se pueden fusionar. Y también en algunos casos algunas tareas deberán ser eliminadas porque no aportan. Puede ser ese caso extremo que no aporta una tarea. O puede ser que sí aporta pero cuesta mucho. Y si cuesta mucho puede ser asumida o complementada o reemplazada por otra tarea. Recuerda, esto es una planificación.
pero que funcione. No depende de la hoja de cálculo, depende del compromiso de la gerencia y de todos los trabajadores. No es un secreto que el elemento más importante para la gestión, no solamente gestión de costos, sino la gestión de toda decisión en el negocio, es el recurso humano. Ese es el elemento más importante. Si el recurso humano, si las personas, si los trabajadores de todos los niveles, desde gerencia hasta operativos, si no apoyan, si no comprenden, si no han sido adecuadamente sensibilizados, ningún sistema de reducción de costos va a funcionar. Es más, ninguna decisión que quiera implementar la empresa para su crecimiento va a funcionar. ¿Por qué? Porque el trabajador no va a apoyar, va a ser indiferente y en el peor de los casos hasta se podría oponer y va a boicotear la decisión. Y eso es algo que se tiene que evitar. ¿Cómo? Sensibilizándole, capacitándole, involucrándolo, haciéndolo formar parte de los cambios. Bien, entonces, aquí ya habíamos explicado esto en el video anterior, ¿no? Se habían tomado ciertas estrategias con el objetivo de reducir los costos de estas tareas. Estas estrategias están detalladas en estos dos recuadros. Muchachos, ¿serán las únicas que necesariamente funcionan? Todas las panaderías del mundo para poder reducir sus costos necesariamente deben funcionar, deben decidir que las labores de la tarea 2 sean asumidas por la tarea 1. Necesariamente deberán acumular el costo de materia prima directa sin reducirlo. Necesariamente el costo de mano de obra directa de la tarea 2 debería eliminarse. No necesariamente, ¿no es cierto? Eso depende de las estrategias que la empresa quiere implementar. Y esas estrategias siempre van a estar en función a las circunstancias muy particulares de cada negocio. Alguien podría pensar, sí, profesor, pero en todo caso, si estamos hablando de una panadería, para todos los giros de negocio de panadería sí podrían funcionar estas estrategias. De repente no funcionan para una fábrica de muebles, de repente no funcionan para una ferretería, pero si hablamos de panaderías, ¿para todas puede funcionar? La verdad es que no. Nuevamente, las estrategias dependen no solo del giro de negocio, sino de muchos factores relacionados. Cantidad de trabajadores, tipo del público al que se atiende, capacidad adquisitiva del cliente, normas legales, la capacidad logística, ubicación geográfica, son muchos factores. Estas estrategias de reducción de costos son solamente una sugerencia. Pero tú, como asesor de costos, tú como analista de costos de una empresa, tienes que sugerir las tuyas propias. Te puedes orientar de este ejemplo, pero no te olvides de tomar en cuenta la realidad de cada empresa. Muy bien, entonces mira, ahora el costo cambia, pues. Antes el proceso uno, ¿sí? Sin aplicar costos ABC, sin aplicar costos ABC, el proceso uno tenía un costo de 2.100 soles. Ahora, el proceso uno, recuerda, mezcla se llamaba. Ahora, con estos cambios, el proceso uno, luego de haber implementado estas estrategias de reducción de costos, el total del proceso uno ha disminuido algo. Ha disminuido a 1.920 soles. Ha disminuido a 1.920 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces ya venimos reduciendo. Claro, en la hoja de cálculo ahora lo más difícil es lograr que esto se implemente en la práctica. Y eso, no te olvides, nuevamente, depende de cuán sensibilizado estén los recursos humanos de la empresa. Algo similar ocurre en el proceso 2. Mira, el proceso 2 le costaba a la empresa 235 soles, 235 unidades monetarias, antes de aplicar ABC, Activity Based Costing. Pero luego, ¿no?, de aplicar estas estrategias de reducción de costos para este proceso 2 que se llamaba vaciado en moldes, ya cambió, ¿no? Proceso 2 vaciado en moldes, ya no le cuesta a la empresa 235 soles, sino que ahora ha bajado algo, ha bajado un poco, mira, ha disminuido un poco. El nuevo costo del proceso 2 ahora es 195 soles, 195 unidades monetarias, ¿sí? Entonces ya van dos rebajas, mira. Se ha rebajado el proceso, el costo del proceso de mezcla,
y se ha rebajado el costo del proceso de vaciado en molde, proceso 2. Sí, profesores, que hemos borrado todas las tareas 2. Te vuelvo a comentar, ¿no? No solo hemos borrado las tareas 2, sino que algunos de los costos de la tarea 2 se han incorporado a las tareas 1. Algunos, no todos. Compara, mira. Costos de tarea 1 iniciales en ambos procesos con los costos de tarea 1 iniciales en ambos procesos. ¿Sí? No solamente hemos borrado nomás. ¿Qué fácil es ABC? No, no es así. Tiene que haber un diagnóstico, un estudio técnico para decidir, no que se borra, sino que se reduce y que se elimina. Y no siempre se puede todo, ¿sí? Hay cosas que se tienen que conservar a veces, ¿no? A veces. Entonces son aspectos que debemos tomar en cuenta siempre, ¿sí? Debemos tomar en cuenta en forma constante. Y eso justamente estaba aplicado acá. Mira, por ejemplo, en el caso del proceso 1 mezcla, mira lo que dice aquí. El costo de materia prima directa se acumula sin reducirse. Ahí no se ha reducido nada, pues. ¿Por qué? Vamos a verificarlo. Mira, materia prima directa se acumula sin reducirse. Vamos a verificar. Anteriormente, la materia prima directa de la tarea 1, ¿cuánto costaba? Sin aplicar ABC, sin aplicar ABC. Costaba 1.200 soles, 1.200 unidades monetarias. Tarea 1 del proceso 1 de mezcla. ¿Y cuánto costaba la materia prima directa de la tarea 2, que pertenece a este mismo proceso? ¿Cuánto costaba? 50 soles, 50 unidades monetarias. O sea, 1.200 soles de materia prima directa por aquí y 50 soles de materia prima directa por aquí. Si sumamos, son 1.250, correcto. Y eso no se ha reducido, mira, permanece igual. Pero no podría, profesor, buscarse una estrategia, cambiar de proveedores. Sí, claro, puede ser. Ya cada contador de costos que tiene enfoque gerencial lo tendrá que evaluar, lo tendrá que analizar, lo tendrá que proponer como estrategia. En este caso hemos considerado que no se puede rebajar. Por diversas razones. Por ejemplo, porque el proveedor es exclusivo, porque nos vende harina muy fina, de mucha calidad, en fin, ¿no? Por escasez, estamos ubicados en una zona geográfica donde solo tenemos un proveedor, en fin. Por esa razón hemos considerado que el costo de la materia prima directa no puede ser ahorrado. Sigue siendo 1.250. 1.250 y aquí se acumuló. Pero en cambio, en lo que sí se está ahorrando bastante es en mano de obra, mira. En mano de obra directa de tarea 1 de este proceso es 450. La mano de obra directa de la tarea 2 de este proceso es 150. Si sumamos, las dos manos de obras directas suman 600 soles. 450 más 150, 600. Y eso sí lo hemos ahorrado. ¿Por qué? Mira, porque ahora solo hemos considerado una mano de obra nomás, ya no está la otra. ¿Por qué? Porque los mismos trabajadores van a asumir las dos tareas. Lograr eso es bien difícil, porque el trabajador puede reclamar, se puede quejar, pero ¿por qué? Necesito un incremento. Bueno, podríamos aumentarle un poquito más, un aumento proporcionalmente, porque recuerda que esto es para la producción de un poco de pan, de un grupo de pan, ¿no? De un lote de pan. Proporcionalmente le podemos aumentar 20 unidades monetarias más, 30 unidades monetarias más, pero el aumento que le hagamos, ya que efectivamente para mantener el clima laboral, el aumento que le hagamos, debido a que efectivamente van a trabajar más, debe estar en función también a que el ahorro no se rompa, ¿no? No valdría de nada que el aumento sea de 150, porque si el aumento es de 150, ¿para qué dejamos de trabajar con ellos? ¿Para qué eliminamos esta tarea entonces? Si el aumento va a ser de 150, el costo de mano de obra directa seguiría siendo 600. No valdría la pena la separación, ¿no? Eliminar este equipo de trabajo. Entonces sí se puede incrementar para mejorar el clima laboral un poco, ¿no? Pero eso tiene que obedecer a un análisis técnico y siempre por debajo del costo original, ¿no? A veces este es un error que cometen algunas empresas. Suprimen tareas y luego hacen concesiones remunerativas que muchas veces igualan el supuesto ahorro y a veces hasta lo superan. Y el costo más bien aumenta en vez de disminuir. ¿Sí? Entonces son aspectos que tienen que ser analizados.
Muy bien, eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? También pasó esto en el proceso 2, ¿no? Vaciado en moldes. Hicimos un análisis, ¿no? Se decidió que las labores de tarea 2 sean asumidas por el personal de tarea 1, ya que, y había una razón, ¿no? Pues aunque las tareas de embadurnado y vertido no son complementarias, sí son consecutivas. Pueden ser realizadas por el mismo personal. Recuerda, eso depende de cada empresa, ¿no? Y la forma en que trabaja, cómo hace sus procesos. Costo de materia prima directa se reduce, pues se cambió de proveedor. En este caso sí se ha reducido la materia prima, mira, ¿qué te parece? Sí. Anteriormente la materia prima directa, mira, ¿cuánto era su costo en vaciado en moldes? La materia prima directa para el embadurnado costaba en tarea 1 80 soles. En tarea 2 no costaba nada, costaba 80. Y ahora, al aplicar ABC, el proceso 2, mira, su materia prima directa en proceso 2, aquí, bajó un poco, a 75 soles. ¿A qué se debe? Acá lo explica, ¿no? En este caso sí se pudo cambiar de proveedor. Necesariamente siempre se puede, no necesariamente. Bueno, en este caso sí se pudo. Esa es la razón por la que disminuye un poco, ¿no? Si se puede, se reduce, ¿no? Hay cosas que no se pueden como en el caso, como en el proceso anterior, ¿no? Costo de mano de obra directa de tarea 2 se elimina, el CIF se elimina, ¿no? Y en fin. Y también el CIF de la tarea 1 se reduce, ¿no? Pues se compromete al personal a cuidar mejor el consumo de luz, ¿no? Este CIF de acá, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto era el CIF de aquí? Mira, si observamos por aquí, ¿no? Proceso 2, su CIF era 30 soles, 30 unidades monetarias. Y ahora se está reduciendo a 20. Es un ahorro de casi un tercio, ¿sí? 10 soles menos, un ahorro importante. Pero ¿cómo lo lograremos? Si nos acordamos, ¿no es cierto? CIF se compone de materia prima indirecta, de mano de obra indirecta y de gastos generales. Ahí tenemos energía eléctrica, ¿no? De apoyo. Gastos generales, energía eléctrica de apoyo, ¿sí? Y eso, ¿no? Se está reduciendo porque se compromete al personal a cuidar mejor el consumo de luz, ¿no? Que apaguen la luz cada vez que van a almorzar, ¿no? Que no se tengan los equipos prendidos innecesariamente cuando hay producción, en fin, ¿no? Esas cosas. Proceso 3 y proceso 4 se trabajan con criterios similares, mira. ¿Cuánto costaba antes el proceso 3 de horneado? ¿Cuánto costaba antes de ABC el proceso 3 de horneado? Costaba 46 soles, 46 unidades monetarias. Y constaba a su vez de dos tareas. La tarea 1, preparación del horno, tenía un costo de 30 unidades monetarias, 30 soles. Tenía mano de obra directa y CIF de esta tarea. Y la tarea 2, colocación de los moldes, ¿no? En el horno, tenía un costo de 16 soles, 16 unidades monetarias. Todo eso sumaba un costo de 46. Al aplicar ABC, mira, al aplicar ABC, ¿sí? Se toman en cuenta ciertos criterios por acá. Proceso 3 de horneado, mira, se ha fusionado. Ahora ya no hay tarea 2. Y la tarea 1 cambió un poquito su nombre. Se llama ahora preparación y colocación en moldes para el horneado. Antes la tarea 1, ¿cómo se llamaba? ¿Sí? Del proceso 3, se llamaba preparación del horno. Y había una tarea 2, colocación de los moldes. Ahora es tarea 2, desaparece y algunos de sus componentes pasan a formar parte de la tarea 1, que modifica un poco su nombre, ¿no? Para que se entienda mejor de qué se encarga la nueva tarea 1 del proceso 3. Y esa tarea 1 es preparación y colocación en moldes para el horneado. Bueno, el costo en este caso es 30 debido a estas estrategias. Mira, ¿sí? ¿Qué estrategias se han aplicado? Se decidió que labores de la tarea 2 sean asumidas por el mismo personal de la tarea 1. La tarea 2 se eliminó. El costo de mano de obra directa se elimina. En este caso, ya. Y no se está considerando un aumento. Pero sería conveniente, sí, claro, siempre, ¿no? Para evitar sobre todo que el clima laboral se afecte, ¿no? Pero recuerda que eso depende de un diagnóstico también. El costo del CIF de tarea 2 se elimina, pues solo se consumirá luz, agua, depreciación que corresponde a la tarea 1, ¿no? O sea, mira, qué interesante aquí esta estrategia. Al eliminarse tarea 2 ya no tiene consumo de luz, consumo de eh, agua, porque este personal ya no va a estar. Este equipo de trabajo ya no va a estar. Entonces, el equipo de trabajo que se queda asume más tareas, correcto. Y va a consumir agua, ¿no? Para su aseo, ¿no? Claro que sí. Y como hace más tareas, va a consumir un poquito más de agua. Claro, seguramente que sí. Pero de todas maneras va a consumirla con menos frecuencia
que antes, porque antes teníamos aquí otro equipo de trabajo. Al prescindir de sus servicios, aquí se va a consumir menos CIF, ¿no? Menos CIF. Materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos generales, ¿no? Luz, agua, alquileres, ¿no? La parte proporcional que corresponda. Bien, ¿son las únicas estrategias que deben funcionar? No, pues. Pero en este ejemplo, perdón, en este ejemplo es lo que se está considerando, ¿no? Ya cuando tú vayas a una empresa como asesor de costos, tú tienes que hacer esta evaluación propia, ¿no? Y eso depende de muchos factores. Bien, en el proceso 4 se han tomado criterios también similares. El proceso 4 denominado embalaje constaba de dos tareas. Tarea 1 el embolsado y tarea 2 las ataduras. Su costo ascendía a 19 soles, 19 unidades monetarias. En este caso sí, este proceso 4, ahora sí, lo que hacemos es suprimir la tarea 1 y la que va a prevalecer es la tarea 2. ¿Qué te parece? Entonces, ese es el criterio. Mira, no, por eso te decía, no siempre las tareas unos prevalecen, no necesariamente, eso depende del diagnóstico. Vamos a leer las estrategias, mira, ¿sí? Vamos a leer las estrategias. Dice lo siguiente. Análisis sustentado de reducción de costos en el proceso 4. Estamos aquí en el proceso 4. ¿Qué estrategias se han analizado, se han elaborado? Se decidió que las labores de la tarea 1 sean asumidas por el mismo personal de la tarea 2 por ser menos elevado. Se refiere al costo, ¿no? Vamos a ver, antes de ABC, ¿cómo era el proceso 4? Antes de ABC, ¿cómo era el proceso 4? Vamos aquí. Antes de ABC, ¿cómo era el proceso 4? Antes de ABC teníamos tarea 1 embolsado y tarea 2 atadura. ¿Y cuánto costaba la mano de obra directa de la tarea 1, el embolsado? Costaba 8 soles, 8 unidades monetarias. ¿Y cuánto costaba la mano de obra directa de la tarea 2 atadura? Costaba 5 soles, 5 unidades monetarias. ¿Cuál es el criterio que está aplicando esta empresa? Se elimina lo más caro. Entonces, este equipo de trabajo ya no va a estar y sus labores van a ser asumidas por el equipo que tiene un costo menor. Bien, en este caso es factible. En este caso sí es factible esa estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son labores básicas, ¿no? No son labores especializadas. En ningún caso se menciona que el proceso de embolsado se haga con equipos tecnológicos y computarizados, que requieran una preparación especial y capacidad técnica de los operarios muy específica, muy fuerte. Tampoco se dice en ninguna parte del enunciado que el proceso de atadura de los paquetes de pan se haga con equipos informáticos, computarizados tecnológicamente, tan modernos que requieran personal especializado. No dice eso, ¿no? Si fuera así, no se podría hacer esto, no sería recomendable. Las dos tareas tendrían que prevalecer. ¿Por qué? Porque el personal que maneja estas máquinas, si fuera así, te digo, ¿no? El caso no habla de máquinas tecnológicas avanzadas, pero si fuera así, no sería recomendable reducir ninguno de las dos manos de obras. Tendrían que permanecer ambas. Pero como el caso no dice eso, estamos asumiendo que estas labores se realizan en forma manual. Y en forma manual, ninguna de las dos labores requiere una alta preparación técnica. Lo que se requiere es fuerza física, manejo físico. Embolsar y atar son labores que perfectamente pueden ser realizadas por cualquiera de los dos equipos de trabajo. Es decir, ambas tareas pueden reemplazarse entre sí. ¿Qué ha decidido la empresa? Que prevalezca lo menos costoso. Como esta mano de obra solo le cuesta 5 y esta mano de obra le cuesta 8, la empresa ha decidido prescindir de lo que le cuesta más. ¿Correcto, muchachos? No siempre se puede, como les dije. Solo se puede en tareas que son
relativamente fáciles de ejecutar. Relativamente, ¿no? Nada es fácil, ¿no? En los negocios, pero hay tareas que relativamente pueden aprenderse rápido, ¿no? Pero si habláramos de equipos computarizados, eso requeriría capacitación. Imagínate, ¿no? Si la empresa trabajara con equipos tecnológicos para estas dos tareas, despedimos a estos trabajadores por quedarnos con ellos que tienen un pago menor y luego malogran las máquinas. Les saldría más costoso al negocio, ¿no? A veces ha pasado. Te diré que a veces ha pasado. Por eso, mira lo importante que es hacer un diagnóstico, ¿no? Como este, para poder decidir en una hoja de trabajo qué se puede y qué no se puede. Y recuerda, ¿no? Aún así, todo esto sigue siendo una planificación. En el fondo, luego, el gran esfuerzo es lograr que funcione en la práctica. Bien, entonces el costo anterior, ¿no? Antes de aplicar ABC, ¿no? Aquí en su costo actual, ¿no? En el sistema actual, ¿no? En el sistema actual de costo, ¿sí? El costo del proceso 4 de embalaje era de 19 soles, 19 unidades monetarias. En cambio aquí, ¿no? Luego de aplicar estos criterios, ¿no? ¿Sí? El ahorro, el nuevo costo es 9, ¿no? 9 soles. Entonces, ¿cuánto fue el ahorro? Si antes de aplicar ABC, el proceso 4 de embalaje costaba 19, 19, 19, era el total del proceso 4, ahora aplicando ABC, reduciendo costos, el nuevo costo del proceso 4, llamado embalaje, solo es 9, ya no 19, sino 9. Entonces, mira, tenemos ahorros en cada uno de los 4 procesos. Y eso es bien difícil, ¿no? Estamos en la planificación. Luego, no te olvides ya en la vida real, en la práctica, al momento de implementar en el negocio, hay que lograr que esto funcione, ¿no? Bien, la parte final que menciona la metodología de costos ABC son los inductores, ¿sí? Los inductores. ¿Qué son los inductores? Los inductores son indicadores, ¿sí? Son indicadores, son instrumentos que te van a servir para fusionar esas tareas, ¿no? Luego de eliminadas, ahora van a conformar actividades. Ese es el principal enfoque de, del ABC, Activity Based Costing. Primero, descompones los procesos actuales en las tareas más detalladas posibles. Luego, haces un diagnóstico y empiezas a reducir, reducir, reducir. Evidentemente sustentando tus estrategias de reducción, ¿no? No se trata solamente de borrar, borrar en la hoja de cálculo. Tiene que haber una reducción justificada técnicamente, ¿no? Con tu diagnóstico. Y tus estrategias debes anotarlas así en una hoja de trabajo para que luego las revises. ¿Qué pasa si no funcionan? Si los ahorros no se logran. Sí, claro, puede pasar. Entonces hay que volver a revisar las estrategias para mejorarlas, ¿no? Así son los negocios. Bien, la parte final es que tienes que ahora unir, tienes que fusionar tareas. Y mira, ahora ya no vamos a tener un proceso uno ni proceso 2, sino que vamos a tener una actividad uno. Y esa actividad uno le llamamos mezcla y vaciado en moldes. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Hemos unido, ¿sí? Los inductores. Para nosotros los inductores son cada tarea. Los inductores pueden ser bases de distribución como horas hombre, como horas máquina, pueden ser costo primo, puede ser el costo de conversión, pueden ser kilómetros recorridos, metros cuadrados de ocupación. Los inductores son indicadores que te sirven para unir actividades. En nuestro caso lo que estamos haciendo es tomar la propia tarea como inductor en ABC. Entonces unimos las tareas y de ahora en adelante ya no nos va a preocupar el proceso, sino la actividad. Entonces para nosotros, en nuestra nueva forma de trabajo, solo vamos a tener dos actividades nomás. Y cada una de esas actividades va a tener dos tareas, igual que antes. Sí, pero se han reducido muchas. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque ya no va a ser costeo por proceso, que era lo que inicialmente estaba realizando esta empresa, ¿no? Costo por proceso, era el sistema actual. Sino que ahora, al aplicar el ABC, se reconforma nuestra forma de trabajar. Y entonces tendremos solamente tareas que aportan valor. Te repito, tareas que aportan valor. O sea, tareas que son imprescindibles, necesarias. Hasta el momento, ¿eh? En el futuro eso puede cambiar.
Cambia la tecnología, cambia el público, cambia el sabor de la harina, el pan. Todo esto se puede volver a hacer y se tendrá que volver a hacer. Por ahora esto está vigente. Y entonces nuestros procesos 1 y 2 han sido reemplazados por la actividad 1, que ahora se llama mezcla y vaciado en moldes. Y se compone de cada una de sus tareas que, digamos, entre comillas, sobrevivió, ¿no? Del proceso 1 quedó la tarea mezcla seca y húmeda. Del proceso 2 sobrevivió la tarea de embadurnado y vertido. Y actualmente eso suma costos por 2.115. De manera similar, proceso 3 y 4, ¿no? Se fusionaron en la actividad 2. Y esta actividad 2 se queda solamente con las tareas, entre comillas, sobrevivientes. Y tiene un costo total de 39. Profesor, pero ¿y cuál es el criterio para unir actividades? Nuevamente, eso obedece a otro diagnóstico más. No siempre, como en este caso, no siempre necesariamente dos procesos van a conformar una actividad. En nuestro caso lo hemos hecho así. Proceso de mezcla y horneado lo hemos unido para una nueva actividad. Acá está, mira. Todo lo que corresponde a la mezcla y al horneado. Por aquí, lo que inicialmente era proceso 2, perdón, proceso 1 y 2, mezcla y vaciado en moldes, ¿no? Mezcla y vaciado en moldes, los hemos fusionado, aquí no, en esta actividad 1, mezcla y vaciado en moldes, con las tareas que le sobrevivieron de cada una de ellas. Y lo mismo hemos hecho, ¿no? Con los procesos 3 y 4. Lo que inicialmente, antes de aplicar ABC, era proceso 3 horneado y tenía dos tareas, y proceso 4 embalaje y tenía dos tareas, todo eso ya quedó reconformado, reconformado. Y ahora constituye la actividad 2, horneado y embalaje. Y en cada una de ellas, perdón, y en ella se preservan las tareas que sobrevivieron, entre comillas, de cada uno de los dos procesos anteriores. Ahora, ¿y cuál es el criterio para conformar actividades? ¿Necesariamente tendrá que ser así? ¿Cada dos procesos tengo una actividad? ¿Cada dos procesos tengo una actividad? No, no necesariamente. Eso obedece ya a la realidad de cada empresa, ¿no? En este caso lo hemos hecho así. Dos procesos generan nueva actividad. Dos procesos generan otra actividad. Pero en otra panadería podría ser distinto. De repente estos tres procesos, mira, proceso 1 mezcla, proceso 2 vaciado en moldes y proceso 3 horneado. Sí, los tres podrían conformar una actividad en otra panadería. ¿Y el proceso 4 quedaría solito? Sí, puede ser eso también. El proceso 4 sería una actividad solita. Eso todo depende de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el objetivo sigue siendo siempre ahorrar costos. Como le funcione mejor la logística, te vuelvo a repetir, mira, toma nota de esa palabra porque es bien importante. Como le funcione mejor a la empresa la logística, ¿no? Todo lo que involucra su movimiento de almacenes, compras, despacho, distribución, el reparto físico para los trabajadores de la harina, en fin, ¿no? De los implementos, etcétera, eso va a determinar la fusión de procesos y que formen actividades. Muy bien, ¿cuánto es el nuevo costo total en ABC, muchachos? Es 2.154 soles o unidades monetarias. Inicialmente, ¿cuánto era el costo? Inicialmente, sin aplicar ABC, el costo por proceso del sistema actual era de 2.400 soles, o sea, 2.400 unidades monetarias. Entonces sí ha habido un ahorro, ¿no? 2.400 hasta 2.154. ¿Cuánto ha sido el ahorro en unidades monetarias en soles? 246 soles, correcto. Son 246 soles por día, ¿no? Este ha sido un día de producción. En porcentualmente, ¿cuánto ha sido el ahorro? Un poquito más del 10%. Tanto esfuerzo, profesor, solamente para ahorrar 10%. Sí, pero es 10% por cada lote de producción. Acá estamos asumiendo que este lote de pan se hace un lote de pan por día. Pero si hace dos lotes de pan por día, nuevamente se va a ahorrar una cifra similar, dependiendo de la cantidad de pan que se fabrique. Y al otro día, dos lotes más, otra cantidad similar de ahorro.
Y el otro día, 2 lotes más, otra cantidad similar. Y si es una fecha festiva, pueden hacerse hasta 3 lotes de producción, correcto. Sobre todo en los meses de invierno se consume más pan. Entonces, en la temporada fría, pueden haber hasta 3 lotes de producción. Ya los ahorros van subiendo, 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 subiendo. Ese es el objetivo. Muy bien, muchachos. Espero que este caso práctico les sea útil. Muchas gracias.